¿Qué quiere decir? Que estos van a estar en una constante pelea para que el protoncogen y el antioncogen no lleguen a producir una célula maligna. ¿Qué quiere decir? Que esos van a estar peleando para que generalmente no se llegue a producir células de descontrol y pueda haber una metástasis en el paciente o bien pueda llegar a producirles cáncer mediante el descontrol del ciclo celular. Aquí estamos viendo en la imagen, estamos viendo el equilibrio que debe de haber entre las células. Si pueden ver en la primera imagen, existe un oncogen y un protooncogen. Entonces, aquí les digo que empieza como una pelea donde están en equilibrio en la primera imagen. ¿Por qué? Porque hay dos células y hay un protooncogen y está el antioncogen y esos se mantienen en homeostasis y eso hace que la célula esté de manera correcta haciendo su ciclo celular. Mas, sin embargo, cuando el protoncogen se activa, hace que el gen supresor se debilite y empieza a tener mutaciones. ¿Por qué? Porque empieza a comérselo, empieza a empujarlo, empieza a ganarle. ¿Y qué quiere decir? Que la célula está perdiendo su ciclo celular normal y está dando inicio a un tumor. Y si se fijan, de ser dos células hermanas, dos células normales, se está multiplicando. ¿Por qué? Porque las mutaciones le están ganando al gen supresor y se está formando un tumor, se está formando una masa con características de cáncer. Y ya que existe una mutación, pueden ver en la última imagen que el protoncogen no frena, sigue mutándose, hay más mutaciones, el gen supresor se inactiva porque ya no puede ganarle al protoncogen. Entonces aquí el tumor sigue ganando, las células se siguen haciendo un ciclo celular anormal, pierden su capacidad de tener ese gen supresor y posteriormente pues empieza a dar metástasis o el tumor empieza a crecer de manera descontrolada porque las mutaciones no dejan de frenar. Entonces, después de ver cómo actúa el gen supresor, el oncogen o el antioncogen, podemos ver que la célula puede tener lesiones celulares reversibles y en las células celulares reversibles tenemos la tumefacción, la alteración de la membrana plasmática, la dilatación del retículo endoplasmático, el cambio graso, los cambios mitocondriales y las alteraciones nucleares. Estas lesiones celulares son reversibles y si se fijan, cada uno de los elementos que conforman la célula pueden estar alterados y al no estar haciendo el ciclo celular normal, puede provocar un descontrol celular y llevar a cabo células cancerígenas. Pero también existen lesiones celulares irreversibles y aquí estaríamos hablando de la necrosis celular, que quiere decir que esta célula se está muriendo, ya hay partes de la célula que no son funcionales y obviamente la célula no va a poder hacer su ciclo celular normal. Aquí en la imagen estamos viendo una célula viva, en la imagen de arriba, si se fijan, tiene todos sus componentes de manera morfológica correcta, no hay alteraciones. Entonces, la membrana plasmática está de manera correcta y al ver una apoptosis celular, la condensación y el fragmento del núcleo se está perdiendo, los cuerpos apoptósicos se están ganando y van a tratar de penetrar lo que es la membrana plasmática, más sin embargo todavía sigue intacta por la apoptosis que está causando la célula. Pero si se fijan al lado derecho de su pantalla, ya hay una necrosis celular cuando la célula o los componentes de la célula pierden su morfología y aquí la membrana plasmática empieza a romperse. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la condensación y la fragmentación del núcleo no es necesaria porque la célula se está muriendo, está perdiendo su capacidad de realizar el ciclo celular. Y para esto puede haber una adaptación celular. ¿Y qué es una adaptación celular? Pues van a ser estímulos fisiológicos y patológicos que puedan llevar a la célula a adaptarse para antes de producir una
apoptosis celular o una necrosis celular. ¿Y cuáles van a ser las adaptaciones celulares más normales? Pues va a ser la hiperplasia, la hipertrofia y la atrofia. Estamos hablando de hiperplasia cuando hay un incremento al número de las células de un órgano o tejido y por consecuencia produce una megalia. Una megalia es algo que está creciendo, algo que ya creció. Aquí, por ejemplo, sería el número de las células está creciendo mediante el aumento de su DNA celular. Por ejemplo, algo de hiperplasia pudiera ser el miocardio cuando hay un factor de inhibidor de crecimiento. No es normal que las células del miocardio estén creciendo. Entonces, ¿qué va a haber? Mediante una hiperplasia, pues esta va a tener un factor de inhibidor del crecimiento. Hay dos tipos de hiperplasia, la hiperplasia fisiológica y la hiperplasia patológica, y estaremos hablando de una hiperplasia fisiológica normal. Fisiológica es algo que el cuerpo lo está estimulando, y aquí hablaremos de una hiperplasia fisiológica de manera hormonal. Obviamente en las mujeres, pues se produce en el útero mediante el embarazo o en las mamas cuando están las mujeres en la pubertad. Una hiperplasia, ¿qué quiere decir? Que el útero crece. El útero crece porque obviamente está un producto dentro de él. Entonces esto es una hiperplasia fisiológica, que no hay malignidad en ellas, ni en el embarazo, ni en la pubertad, cuando se están desarrollando las glándulas mamarias. También hay una estimulación hormonal que puede ser una hiperplasia del endometrio. Aquí la hiperplasia sigue siendo fisiológica, pero está dando pase a que haya un terreno fértil para la inserción de cáncer. No es normal que el endometrio crezca. El útero sí, porque hay algo que está creciendo dentro de él. Entonces, para que se pueda dar a cabo un embarazo normal, el útero tiene que crecer fisiológicamente para que dé paso a un embarazo. Las mamas en las jovencitas pueden estar creciendo porque las glándulas mamarias, mediante la hiperplasia fisiológica, están estimulando las hormonas. Pero cuando hay una estimulación hormonal en algo que no es normal que crezca, por ejemplo en el endometrio, pues nada más estamos abriendo terreno fértil para que pueda haber cambios en la célula y se pueda desarrollar un cáncer. La cicatrización de herida también es una hiperplasia fisiológica normal. ¿Por qué? Porque los fibroblastos empiezan a actuar, paran la sangre, empieza el proceso de coagulación y los vasos sanguíneos empiezan a cicatrizar. Esa sería una hiperplasia fisiológica normal. Y las infecciones virales, que es el VPH, las verrugas y condilomas, ahí estaríamos hablando también de un crecimiento anormal, de una hiperplasia fisiológica. También hay hipertrofia, y es lo que es otro de los cambios celulares, y la hipertrofia es el aumento del tamaño de las células de un órgano o tejido. Por consecuencia, también produce una megalia, también produce que ese órgano o ese tejido crezca. Entonces aquí estamos hablando de una síntesis de más componentes estructurales, que hay una demanda funcional u hormonal mediante la megalia que estamos produciendo en ese tejido o en ese órgano. Estas también pueden dar pie a una hiperplasia, a una hipertrofia de un músculo esquelético y el miocardio. Útero grávido y glándulas mamarias. La hipertrofia también se puede dar por útero grávido, que sería pues también el embarazo, o las glándulas mamarias, porque también es un aumento de las células de un órgano o un tejido que van a estar produciendo pues algún crecimiento. Después de esto ya estaríamos hablando de una atrofia. La atrofia es la disminución del tamaño de una célula por la falta de sustancia. ¿Qué quiere decir? Que aquí el ciclo celular tampoco está completado o está perdiendo alguna función. Por eso el órgano disminuye su tamaño y se atrofia. Acuérdense que si las células no están en constante crecimiento, también están perdiendo alguna función. Hay atrofias fisiológicas, y aquí pues estaríamos hablando obviamente de una atrofia por falta de uso. También estaríamos hablando
una atrofia por falta de inervación. Aquí puede ser por una disminución del aporte sanguíneo o puede ser por una nutrición celular insuficiente o puede ser por una pérdida de estimulación endocrina. Entonces, la atrofia fisiológica se puede dar por falta de movimiento, por falta de uso, por falta de irrigación o porque la célula no se está nutriendo suficientemente bien para poder llevar a cabo el ciclo celular normal.